Excelente. Bueno, hoy vamos a ver otros mecanismos clásicos que nos quedan dentro de biología, que es la parte de reparación, y además luego vamos a hablar sobre características de la epigenética y de cómo es la nomenclatura de mutaciones y un poco de asesoramiento germinal, si bien va a haber una materia específica para ver la parte de mutaciones genéticas. La parte de como una lista medio larga o triste de esta clase es que tenemos que ver a grandes rasgos 8 mecanismos de reparación. Estos 8 mecanismos de reparación están vinculados a algún momento o algún tipo de mecanismo de gen que pedimos o que estudiamos en Foundations o que estudiamos en análisis somáticos o buscamos en mutaciones germinales, por los cuales los vamos a tratar de repasar y no sufrir esta enumeración tan larga de mecanismos de reparación a la par. Yo siempre tengo problemas con encontrar el láser, pero ya lo encontraremos. Bueno, tengo el lapicito. Bueno, en definitiva, eh, los mecanismos de reparación los podemos dividir en mecanismos de reparación de doble hebra y de simple hebra. Estoy usando el lápiz ya que es lo único que encontré. Dentro de los mecanismos de reparación de doble hebra hay uno que se llama recombinación homóloga, que lo tenemos que estudiar porque participan muchas proteínas que están vinculadas al cáncer hereditario. Otro que se llama unión de extremos no homólogos. Le estoy poniendo las siglas, pero va por ahí. Y los mecanismos de simple hebra que incluyen reparación por escisión de bases, reparación por escisión de nucleótidos, lectura de prueba de la polimerasa. Todas las siglas las estoy inventando, no son siglas de verdad. Mismatch repair o reparación por mal apareamiento. Desmetilación irreversible, que esto lo hace una enzima que se llama MGMT. Y además dentro de la doble hebra hay un mecanismo adicional que se llama annealing, que ahora lo vamos a ver. Vamos a tratar de sufrirlo juntos y de solamente poner una imagen por cada mecanismo y ver cuáles son las enzimas protagonistas, como para eh, que bueno, que en definitiva los tengamos más o menos ubicados. A veces puede haber un error de una base, y una base, por ejemplo, que era una timidina, se puede alterar la misma base y volverse un uracilo o una hipoxantina. Cambia la forma de la base y hace que el ADN quede más o menos bien alineado, pero que una base sea anómala. Y este error es bastante fácil de reparar. Directamente cortamos la base anómala, la reparamos y la ligamos. No tiene como mucho misterio. Es el mecanismo más fácil. Y dentro de los daños que lo generan se encuentra el tabaquismo. Esto está vinculado a que tenemos muchos cambios de unas bases por otras. Participan en el sistema de reparación algunas enzimas que son polimerasas. Las polimerasas son las que le agregaban nucleótidos de ADN o nuevas bases de ADN. Y quizás recordaremos que los genes que codifican a las polimerasas, uno se llama POLD. Este codifica la polimerasa delta o la hebra que era la más retrasada, la que hacía los fragmentos de Okazaki. Y a veces nos encontramos mutaciones germinales o mutaciones somáticas en este gen que codifica la POLD. Un mecanismo un poco más complejo es el que se genera por los dímeros de timidina. Esto es muy característico de los daños por rayos ultravioleta. Esto genera que entre timidinas que están cerca se produzcan puentes anormales. Y eso altera toda la estructura del ADN porque, diríamos, forma un enlace que le cambia la forma tridimensional. Y esto va a motivar como un mecanismo un poco más molesto. Hay que cortar toda la hebra, abrirla, reclutar un montón de proteínas que reconozcan el error y ligarlo. A esto se lo llama reparación por escisión de nucleótidos. Y la familia de proteínas que están involucradas en este mecanismo son la familia de proteínas del xeroderma pigmentoso.
El xeroderma pigmentoso era una enfermedad hereditaria en donde cuando los pacientes tienen algún tipo de alteración germinal en XPA, XPB, este tipo de proteínas, tienen mucha predisposición a tener melanomas o a tener cánceres escamosos de piel o cánceres vasocelulares. Me interesa mencionarles que cada una de estas alteraciones que ahora estamos empezando a ver, cuando sigamos viendo a lo largo de la clase, van a dar como firmas habituales de daño. Es decir, yo voy a poder caracterizar no solamente qué enzima me falta o qué enzima puedo tener alterado, sino cuál fue el patrón del crimen, qué fue lo que me pasó en las bases. Si tengo más uracilos, si tengo muchas timidinas juntas, si eso me formó dímeros, voy a poder relacionar o razonar que el daño que tuve en el ADN está generado por daño solar o por exposición a rayos ultravioleta o tabaquismo. Por el patrón de nucleótidos que tengo, que se me forman las mutaciones, puedo pensar que cuál es el tipo de daño que se está generando y tener algún tipo de correlato o de biomarcador también para pensar en distintos tratamientos. Es bastante conocido que cuando tenemos daño solar o daños de o dímeros de timidina, esto pasa en un tipo de sarcoma que se llama angiosarcoma, cuando están en la cabeza o en el cuello, también el mismo tipo de patrón de daño es por los rayos ultravioleta o por los dímeros de timidina. Y este es un sarcoma, por ejemplo, que responde muy bien a la inmunoterapia, como los melanomas, que también responden bien a la inmunoterapia. A veces no solamente es que me falte alguna enzima, sino que el tipo de patrón que tengo en el ADN me puede predecir la respuesta a los tratamientos. Esta característica no solamente la tiene el sistema de reparación por escisión de nucleótidos, sino que la tiene el mismatch repair. El mismatch repair, a ver si lo tengo más desarrollado en... Bueno, esto era lo que estuvimos viendo, pero a mí se me dio por escribirlo todo. Esperen que borro. Era como que me gastaba la mitad de la clase en borrar. Bueno, lo que estamos tratando de ver es que para el sistema de reparación por escisión de bases son protagonistas las polimerasas delta, las beta, y que para el sistema de reparación por nucleótidos tenemos a las proteínas del xeroderma pigmentoso y hay que abrir la cadena, se involucran un montón de proteínas, participa una proteína que por mucho tiempo pensábamos que era pronóstico en cáncer de cervix, que era el XRCC1, y bueno, no mucho más. El sistema siguiente de reparación del ADN, de cuando hay mutaciones que puede llegar a generarse, es cuando ocurre un mismatch. Y esto ocurre en la fase S, que significa estoy polimerizando el ADN y se introdujo una proteína anómala. Una proteína, qué tonto. Una base nucleotídica anómala. Y esto es reconocido por parejas o por sistemas proteicos que reconocen el error de mal apareamiento. Mismatch es mal apareamiento, mismatch repair es cómo reparar el mal apareamiento. Estas proteínas son proteínas que arreglan y que las voy a ver en el núcleo, como por ejemplo MLH1 con PMS2, o MSH2 con MSH6, o MSH2 con MSH3. Noten que hay en estas parejas algunas proteínas que son redundantes, como MSH6 puede ser reemplazada por MSH3, y hay otras proteínas que no son tan redundantes. Y cada vez conocemos más que cuando fallan algunas de estas proteínas puede haber un impacto pronóstico y caminos terapéuticos distintos en algunos tumores como el cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer de vejiga. Este tipo de alteraciones son las que caracterizan en germinal al síndrome de Lynch. Y básicamente tenemos estas parejas de proteínas nucleares que reconocen alteraciones, abren la cadena del ADN, generan que la polimerasa delta, que también vuelve a participar en este proceso, vuelva a polimerizar y ligan y reparan el error. Acá vemos que MLH1 y MSH2 son los grandes protagonistas y son como las proteínas indispensables y que tienen o que pueden intercambiar cuál es el partner. En general, cuando veo que el sistema de mismatch está alterado, lo puedo caracterizar por inmunistoquímica. Voy a buscar si las proteínas están en el núcleo o no. Lo normal es encontrarme las cuatro proteínas en el núcleo: a MSH2, a MSH6, a MLH1 o a PMS2. Sin embargo, puedo también querer estudiar si este sistema anda mal, no por la inmunistoquímica, por si la proteína está presente o no, sino por el tipo de firma de daño que produce.
para tratar de ver cuál es la firma de daño que se produce, lo que voy a estudiar son regiones del ADN repetitivas que no codifican proteínas que se llaman microsatélites. El microsatélite es parte del ADN, no es una proteína. Acá estudié proteínas con inmunistoquímica. Perdón, voy lento y voy como medio repetitivo, pero esto es una cursada inicial. Hay algunos de ustedes que ya son capos y ya lo saben. Entonces, cuando hago estudio de microsatélites, lo que estoy estudiando es si tengo un impacto en la firma del ADN. Y estudio 5 microsatélites para ver si están prolongados o si están alterados o si tienen la extensión normal. Puedo tener casos en donde no encuentre defectos por inmunistoquímica o vea las proteínas, pero que estas proteínas sean anormales y que no terminen de funcionar. Por lo cual me voy a encontrar con el daño en el ADN o la firma de daño en el ADN sin encontrarme con un problema al que puedo responsabilizar por las proteínas de mismatch. Entonces, el camino para la indicación de inmunoterapia, que muchas veces tienen aprobación agnóstica cuando tenemos déficit de este sistema proteico, va a estar dado no solamente porque falte alguna de estas proteínas, sino porque encuentre un patrón de daño estudiando por PCR los microsatélites. Bueno, hasta acá estamos bien. ¿Dudas, problemas? Los microsatélites tienen esta característica de que como son muy repetitivos, suelen generar o enrollarse entre sí o generar grandes rulos, y esto hace que la polimerasa pueda volver a pasar de vuelta y generar como una extensión de los microsatélites. En general es común que los microsatélites digamos que son inestables porque se alargan. Bueno, acá estoy viendo el chat, pero creo que es el Nico que está escribiendo cosas administrativas. Bueno, seguimos hasta acá, vamos como 3 sistemas de reparación, ya nos faltan 5. Una pregunta. Sí, Luis, Yo lo que entendí fue que a veces por inmunistoquímica puedo tener expresadas las cuatro proteínas, pero por NGS puedo tener el daño. ¿Y cuál exacto, sería, o por PCR. Sí. o por NGS o por PCR, ¿y cuál sería la indicación? ¿Se pedirían, sabiendo esto, se pedirían las dos al tiempo? O, Puede ser, en muchos casos nosotros indicamos también la evaluación de microsatélites cuando el mismatch es proficiente. Sí, no, se puede hacer la indicación tranquilamente. No hay muchos laboratorios en este país que lo hagan, pero, por ejemplo, podemos mandarlo a SEMI, que en SEMI lo hacen sin hacer el NGS. Se puede estudiar directamente PCR para microsatélites. gracias. ¿Hay qué? ¿Alguna otra duda? Bien. Cuarto sistema, ya estamos por ganar. La polimerasa epsilon, que es codificada por el gen POL-E, es una enzima que tiene una pancita. En esta pancita, perdón, tengo que cerrar el WhatsApp porque si no van a seguir sonando y me van a odiar. Un segundito, a ver si lo puedo cerrar. No, no sé si voy a poder. Bueno, no importa. Esperamos que no genere tanto. En esta parte o en esta pancita que se llama exo, o en este dominio de la proteína, actúa el dominio exonucleasa de la enzima POL-E. Cuando un nucleótido es mal apareado, la enzima POL-E es la única que tiene la capacidad de reconocer el error y de rehacerlo y de superarlo. Por lo cual es un mecanismo que garantiza también la fidelidad de la replicación. Por lo cual, cuando algún paciente o algún tumor, esto es más que nada cáncer de endometrio, cáncer de colon, tiene déficit de POL-I, también tenemos el mismo tipo de mecanismo de generación de antígenos, de proteínas anormales y quizás también de la firma de daño de microsatélites. Tengo más predisposición a que la enzima se equivoque o que la forma de alargar el ADN tenga más propensión a errores. Muy bien. Vamos a entrar en los 4 que nos quedan. Este también es fácil y ahora vamos a los difíciles. El quinto está dado por un proceso que se llama desmetilación irreversible y está dado por un fenómeno que ocurre cuando la guanina se metila. Ya vimos que las causas de los daños varían sistema a sistema. La reparación por escisión de bases era el tabaquismo, la pérdida de una base. La reparación por escisión de nucleótidos eran los dímeros de tibina, el daño del solar.
El mismatch repair era por alteraciones en proteínas que participan en la fase S en el reconocimiento de parejas mal apareadas. La lectura de prueba de la polimerasa es un sistema que pertenece a la misma enzima que polimeriza, que está replicando. Y acá podemos tratar de reparar daños que están generados cuando una enzima cuando una base nucleotídica como la guanina se metila. Ahí participa una enzima que se llama MGMT o metilguanosina metiltransferasa, en la cual esta enzima capta la metilación de la guanina y se la lleva a sí misma. Es decir, la enzima termina agarrándose el metilo y la guanina se restablece. Una aplicación que podemos llegar a tener en este sistema es que en aquellos tumores del sistema nervioso central, en donde tenemos una falla en la MGMT, tenemos más propensión a que la temosolamida funcione, a que podamos generar más daño, porque la MGMT no lo puede reparar. ¿Sí? Acá estamos bien, perdón, voy a tratar de parar un segundo. eh, a ver si dejan de mandarme WhatsApps y ya estoy de vuelta, ¿eh? Volvemos ahora sí. Muy bien. ¿Se ve la pantalla de vuelta, chicos? ¿O no? Sí, sí, se ve bien. Sí, Perfecto. sí, sí. Muchas gracias. Bueno, vamos 5 entonces. Y Hola, vamos entonces. Hola. hola Federico, ¿qué tal? Hola, No me Michelle. quedó muy clara la implicancia, lo que acabas de explicar de la temozolamida. ¿Podría Bueno, repetir esta pequeña parte, por favor? sí, claro. Este tipo de enzimas repara los daños de la temosolamida. Una de las cosas que hace la temosolamida es colocar o generar este tipo de daño, la metilación de la guanina. Cuando la MGMT está intacta, el tumor es menos sensible a la temosolamida. En cambio, cuando la MGMT está alterada, el tumor es más sensible a los daños por la termosolamida. Esto es lo que trata de expresar esta bella imagen en donde se metila y esto lo puede tratar de reparar la MGMT. Bien, En general lo vemos en gliomas. Muy bien. Y por último tengo los sistemas de daño de la doble hebra. Dentro de los sistemas de daño de la doble hebra, actúan distinto o actúan diferentes según el momento del ciclo celular en el que estoy. En la fase G1, en la fase G0, G1 y entrando a S, lo que suele ocurrir es que cuando hay un daño en la doble hebra, existen proteínas que protegen los extremos. Estas proteínas que protegen los extremos se llaman Q70 y lo que van a hacer es generar o señalizar para que otras proteínas como Artemis, XRCCC4 y la ligasa 4 unan los dos extremos que se rompieron. Este es un mecanismo bastante propenso a error. Básicamente es como que corta por donde se cortó, lo une más o menos. No trata de respetar la fidelidad de lo que había antes. Tiende a generar errores la unión de extremos no homólogos. Corto, pego. Para que pase eso, en el ciclo celular, en la primera parte, va a depender si esta proteína está con mucha concentración o con poca concentración. En cambio, el mecanismo de recombinación homóloga está dado porque las proteínas no quedan con extremos cortantes, no están protegidos, sino que los extremos son más bien lo que se llaman pegajosos, es decir, están
casi juntos, pero respetan, no es que se cortan estas cinco, perdón, no estoy señalizando nada, no es que se cortan estas cinco bases que son rojas como pasaría en la unión de extremos no homólogos, sino que se trata de mantener la mayor cantidad de nucleótidos que quedaron después del daño. Cuando ocurre esto, en la fase S, cuando tengo la cromátida hermana, lo que va a pasar en la unión de extremos no homólogos, perdón, esta es una muy mala imagen, vamos a ver si encuentro una mejor imagen. Esto está bien, me parece que no. A ver cuál es la mejor imagen que puedo encontrar. Vamos a hacer esta que es más fácil al principio. Genero los extremos pegajosos que estoy viendo al principio, proteínas que lo que van a hacer es señalizar que ocurrió un daño en doble hebra y voy a gatillar que una proteína que va a ser como la Hitler de todas las proteínas invada la cromátida hermana y que permita utilizar a la cromátida hermana para copiar el ADN que se perdió con fidelidad. La recombinación homóloga, este mecanismo de invasión de la cromátida hermana para usar como base para poder garantizar la fidelidad de la información, es un mecanismo de los que más aseguran que tengamos menos propensión a mutaciones. El anterior, el que habíamos visto de unión de extremos no homólogos, corta más o menos y me pega como puede. Por lo cual, el mecanismo vinculado a recombinación homóloga es muy bueno para asegurarme que no pierde información. ¿Hasta acá estamos bien? En este mecanismo de recombinación homóloga hay distintas cascadas de proteínas que van generando el momento de la invasión. Y en estas cascadas de proteínas participan algunas que, estoy tratando de ver cuál es la mejor imagen como para mostrar esto, participan algunas proteínas que señalizan que hay un daño, como por ejemplo ATM y ATR. Noten que estas proteínas hoy en día son blanco de interés de anticuerpos conjugados. Están tratando de combinar HER2, TROP con el ATM o el ATR para todavía gatillar que hayan más errores con el anticuerpo conjugado. Después tengo proteínas que van a señalizar o proteger los extremos no homólogos, como es la familia de la MR11, RAD50. Ya más cerca de mi proteína protagonista, que era RAD51, que la tengo por acá, tengo proteínas que están más cerca de... Ay, ¿por qué me funciona tan mal todo? Hay proteínas que están más cerca de llamar a RAD51, como BART1, BRCA1, BRIP1. Estas proteínas que están más cerca son las que, cuando están por debajo, más daño generan de el tipo de daño relacionado a falla de la recombinación homóloga, o bracanés, o alteraciones HRD, o de déficit de recombinación homóloga. Lo diferencio porque otras proteínas como CHEK2 o ATR o ATM que están más arriba, quizás no generan el mismo tipo de daño. Y no me va a dar lo mismo si tengo una falla por proteínas que están más cerca de cuando empezó que cuando están más cerca de RAD51. Estas alteraciones pueden explicar algunos tumores relacionados a fenómenos de falla de recombinación homóloga como cáncer de mama, cáncer de ovario, melanoma, leucemia. Y también los vuelve sensibles a familias de drogas como los inhibidores PARP, lo vamos a ver en fármaco, o a los platinos. Cascada abajo tengo, ocurrió un daño, lo reconoce ATM, hay una primera parte de proteínas que quizás no son tan, son un poco más redundantes, es decir, se pueden reemplazar por otras si fallan, y otras proteínas que son más protagonistas, como BRIP1, BRCA1, BART1. Noten, y esto lo vamos a ver en fármaco también, que yo puedo medir si la recombinación homóloga está alterada o no de dos maneras, que es lo mismo que estuvimos viendo antes. O lo mido porque me falla una proteína y le hago una secuenciación, una de las clases que vamos a tener de técnicas de biología, o también lo mido porque puedo encontrar el daño de la recombinación homóloga y le puedo poner un puntaje. Lo van a ver como, o lo vamos a ver hoy algo como se llama pérdida de heterocigosidad o inestabilidad telomérica. Puedo calcular o puedo encontrar la firma o el patrón de daño de cuando el sistema de recombinación homóloga es deficiente. Bueno, hasta acá me odian mucho, ya vamos 7 mecanismos, me odian bastante, vamos a decir, pero es como son muchas proteínas, la idea es que no quieran cursar el curso desde el principio, por eso empezamos con los temas difíciles y después ya empiezan los tumores, las cosas así más emocionales. Bueno, ¿alguna duda, problema, pregunta?
No, Fede. Gracias, Eli. Por último, hay un mecanismo adicional que todavía no tiene mucha implicancia dentro de la oncología, pero sí dentro de la resistencia a los tumores, que se llama reparación por microhomología o annealing. Y esta reparación por microhomología o annealing no la voy a detallar tanto porque por ahora no tiene implicancia, no quiero dar temas de más, pero se parece un poco a este problema, a la unión de extremos no homólogos. Se buscan secuencias o se hace un corte extremo en el daño de doble hebra y se buscan secuencias homólogas en la misma cadena para tratar de repararlo. Se parece a la unión de extremos no homólogos, no hay invasión, se buscan secuencias homólogas y y se pierde mucha cantidad de información. Además, para poder reparar y para poder unir el ADN, participa una enzima que está muy propensa a error y que se equivoca mucho y que genera todavía más mutaciones, que se llama polimerasa teta y que está codificado por un gen que se llama POLQ o POLQ. Bueno, no lo llegué a notar, pero básicamente es lo poco que quería decir de annealing o de reparación por microhomología. Y acá, hurra, hemos terminado el primer tema del día, que es unión de extremos no homólogos. ¿Dudas hasta acá? Digo, reparación del ADN. En tan solo media hora. No parece como que sea mal negocio. Continuaremos. Solamente voy a mencionar otro hallmark que suelen tener los tumores, aunque todavía no le encontremos una explicación muy relevante desde la farmacología de qué hacer con esto, que se llama o que implica que los tumores en general fabrican sus enzimas telomerasas. Hay un fenómeno que se llama mortalidad replicativa. Por cada ciclo de ADN por cada ciclo en donde hay replicación del ADN. Ah, mira, encontré el láser. Es el día más feliz de mi vida. Bueno, por cada ciclo que hay replicación del ADN, había una hebra que se podía polimerizar directo, que se polimerizaba de 5 a 3. En cambio, la otra hebra necesitaba tener como un borde de donde engancharse para polimerizar de 5 a 3, pero del otro lado, generando lo que se llamaban fragmentos de Okazaki. En general, a la hebra que es retrasada, si no hay una telomerasa, va a condicionar que no siempre llegue a polimerizarse tal cual lo necesitaba la hebra adelantada. Por lo cual, a medida que pasa el tiempo, los telómeros, esta parte que se polimerizó, se va a cortar o se va a perder, y los telómeros se van a ir acortando ciclo a ciclo. Un mecanismo que tienen las células tumorales para prevalecer es fabricar una enzima que se llama telomerasa. La telomerasa extiende el telómero y le permite a la hebra complementaria sintetizar el fragmento de Okazaki necesario para que el telómero no se acorte. Uno de los mecanismos que tienen los tumores para sobrevivir y tener inmortalidad es codificar telomerasas. Y esto está dado por un gen que se llamaba TERT, regulado por una proteína que se llamaba MYC. Y acá terminamos con esta parte. Vamos a seguir con la parte que sigue y hoy prometemos que tampoco será demasiado largo. ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Yo sí vivo preguntando eso como si necesitara mucha seguridad personal para poder dar este tema, pero no importa. Vamos a continuar con la parte que sigue. Muy bien. Vamos a ver este tema después para que no nos llevemos tan mal. Oh, bueno, vamos a mencionar este tema para que nos llevemos mal al principio. Vamos a hacerlo al revés y después nos vamos a llevar bien. Llamamos epigenética a aquellos mecanismos que regulan la expresión del ADN sin ser necesariamente relacionados a mutaciones.
puedo controlar la expresión del ARN, que haya más ARN de un gen o menos de ARN de un gen, no necesariamente alterando el ADN, sino regulando si la cromatina está abierta o si la cromatina está cerrada, mediante la regulación de los paquetes o de las proteínas que empaquetaban el ADN y que formaban de la cromatina, que se llamaban histonas. Una de las formas de alterar las histonas es metilándolas, eso genera que el ADN esté compacto o que esté cerrado, o acetilándolas, eso hace que el ADN esté abierto, o bien puedo llegar a generar fosforilaciones que también pueden llegar a cerrar o abrir el ADN según qué tipo de lisina o qué tipo de aminoácido se modifica. Y no solamente puede pasarme eso, sino que puedo tener aumento de la cantidad de enzimas que acetilan histonas o que desacetilan histonas o que le dan metilos a las histonas o que desmetilan a las histonas. Por lo cual, el patrón combinatorio que puedo armar para la expresión de los genes es bastante complejo. Puedo acetilar más, acetilar menos en base a la cantidad de enzimas que tengan que me están reescribiendo el código genético. Por lo cual, las modificaciones de histonas me van a decir cuán abierto y cuán cerrado está el ADN, qué gen se está expresando y qué gen no se está expresando. Y la presencia de enzimas que se encargan de escribir, de metilar, de acetilar, de desacetilar, van a condicionarme que por ahí el mecanismo de llegar a una proteína no dependa solamente de si el gen está mutado o no. Puede haber un paso siguiente que me haga que sea más disponible para la lectura, o menos disponible para la lectura, o que se esté expresando mucho, o que se esté expresando poco. Por lo cual voy a definir que existen enzimas que me escriben el código epigenético, que me borran el código epigenético o que me ayudan a leerlo. Eso es lo que hablamos en epigenética cuando hablamos de writers, erasers y readers. Y lamentablemente tenemos mucha aplicación, no sé si mucha aplicación farmacológica, qué bruto, cuánta aplicación farmacológica, pero existen drogas que se encargan de actuar específicamente en relacionadas a controles o a patrón epigenético. Lástima que no las puse porque soy medio tonto y debería haber actualizado la clase para poder mencionarlo, pero hay un tipo de sarcoma que se llama sarcoma epitelioide. El sarcoma epitelioide se caracteriza porque en la inmunistoquímica tiene la pérdida de una proteína que se llamaba INI. El INI era un reader, ayudaba a un mecanismo de control epigenético, por lo cual se generó una droga que todavía ayuda a bloquear más el patrón epigenético que se llama tazometostat, que es que regula una histona acetiltransferasa y eso también permite bloquear los genes que estaban más expresados en los sarcomas epitelioides. También las proteínas que cambian el patrón de metilación o de acetilación pueden llegar a involucrar que tengamos más expresión de fenotipos biológicos en particular. Hay una proteína que se llama FOXA1 y esta proteína que se llama FOXA1 es bastante característica o tiene bastante relevancia para que el patrón de expresión de un tumor o de un cáncer de mama sea luminal, porque lo que hace es abrir o modificar el patrón de histonas para que los genes del patrón más luminal se encuentren abiertos. Repasando una vía que no vimos, pero vamos a aprovechar esta clase para verla un poco más rápido, es una vía de señalización que también predispone a cosas similares que vimos en las clases anteriores de vías de señalización. El receptor de estrógeno es un receptor que es de la familia de la familia nuclear tipo 1. Es un receptor citosólico. Interactúa con su agonista, el estrógeno, y eso le permite dimerizarse. Y cuando se dimeriza, el receptor de estrógeno recluta coactivadores y correpresores. Un coactivador es una proteína que también actúa como modificador de la ARN polimerasa. No interactúa con el ADN, pero cambia la máquina transcripcional. Esto es medio chino y les prometo que lo hago corto y es una clase y pasamos a los temas que tienen un poco más de relevancia. El receptor de estrógeno, cuando está en el núcleo dimerizado y preparado para ser malvado y actuar en un montón de proteínas que le dan facilidad al ciclo celular, como MYC, que la vimos hoy, ciclina D,
BCL2, que la vimos la vez pasada, que era una proteína antiapoptótica que bloqueaba el puente de la liberación del citocromo C, el receptor de progesterona, lo que va a actuar o lo que va a inducir es un factor medio especial que se llama factor pionero. Un factor pionero es un factor que no solamente es un factor de transcripción, sino que regula la metilación o que regula los patrones de acetilación. Y eso lo que le va a dar a los tumores que están dependientes del receptor estrógeno es el patrón o la firma más luminal. Hablo de vuelta y repito los conceptos rápidos y prometo que nos vamos de este tema. El receptor de estrógeno es un receptor nuclear, pero en general está en el citosol. Pasa al núcleo cuando se dimeriza y se une el estrógeno. Eso le dice, puedo ir al núcleo y puedo transcribir. Transcribo genes muy malvados que caracterizan a inhibir la apoptosis, a favorecer la angiogénesis, esto lo vamos a ver en algunas clases, a favorecer la telomerasa. Recluta proteínas que modifican el patrón epigenético, como FOXA1, y que también pueden mutarse. También los receptores de estrógeno, al igual que los receptores de progesterona, tienen otra vía para llegar al núcleo que no depende de estrógenos y que depende de otras vías de señalización. Una la vamos a ver la clase que viene y una la vamos a ver esta clase. O ya la vimos la clase pasada, que es la vía de RAS. Cuando el receptor de estrógeno es fosforilado, puede ir al núcleo independientemente del estrógeno. Esto tiene implicancias para cuando veamos cáncer de mama avanzado. Lo que vamos a estudiar cuando estudiemos cáncer de mama avanzado es que en general nosotros a los pacientes en etapas más tempranas con tumores luminales le damos tamoxifeno. El tamoxifeno cambia el patrón, cambia las proteínas coactivadoras que se unen al receptor de estrógeno. El receptor de estrógeno va al núcleo igual, pero reclutó correpresores. Por eso al tamoxifeno lo llamamos modulador del receptor de estrógeno. No lo degrada, pero recluta correpresores. Eso lo hace en la mama, pero lo que es correpresor en la mama es agonista en el endometrio. Y eso explica por qué el tamoxifeno puede generar neoplasias endometriales. También podemos inhibir a la aromatasa, que era la que transformaba el andrógeno en estrógeno y era la fuente principal de estrógenos en la mujer menopáusica. O también podemos degradar al receptor de estrógenos con drogas nuevas como fulvestrant, el alcestrant, etc. Sin embargo, cuando tenemos alteraciones en esta vía, y puede llegar a explicar que tengamos una resistencia endocrina independiente del receptor de estrógeno. En estos tumores en donde tenemos alteraciones en otras vías, tenemos un problema adicional que debemos bloquear porque el receptor de estrógeno puede tener igualmente ganancia de función a ir al núcleo independientemente de la afinidad que tenga con el estrógeno. También el receptor de estrógeno puede mutarse por sí solo y volverse resistente a los tratamientos tradicionales como tamoxifeno, inhibidores de aromatasa o fulvestrant. Por lo cual, hoy en día el cáncer de mama avanzado lo tenemos muy biológico. O el problema puede estar por el SR1 o el problema puede estar por los mecanismos que fosforilan al receptor de estrógeno. Esto lo traje como medio a colación porque no tenía mucho que ver con nada, pero lo que me interesaba mostrarles es que una vez en el núcleo, los mecanismos de qué tipo de biología va a tener, si va a tener una caracterización más luminal o no, va a depender de cómo el receptor de estrógeno actúa con factores que regulan la metilación. Bueno, bueno chicos, pensando en el último tema que vamos a ver en esta noche, vamos a hablar sobre tipos de mutaciones que podemos tener. Hablamos en la primera parte que podíamos reparar las mutaciones y que habían mecanismos que señalizaban el daño. Hablamos en la segunda parte que no todos los problemas de la información están dados por el ADN, sino que están dados por cómo está metilado, desmetilado, y que existen enzimas que pueden regularse en distintos tumores y que no me hagan mutaciones, pero que me cambien el patrón de expresión de los genes. Y ahora en sí mismo vamos a hablar sobre cómo podemos clasificar las mutaciones. Una clasificación que podemos llegar a tener para empezar a pensar e interpretar las mutaciones es una mutación silenciosa. La mutación silenciosa es la que me cambiaba un codón por un codón. Estoy inventando codones porque nunca me lo supe. Vamos a simular que ATG y ATT me codifican al mismo aminoácido, entonces no tengo ningún problema. Esta mutación es como que no hizo nada en la proteína, por lo cual lo voy a llamar silenciosa.
Una mutación también puede ser intrónica. ¿Qué significa que la mutación sea intrónica? Había un proceso que se llamaba splicing, que lo vamos a ver también en algunos tumores. El proceso de splicing estaba dado porque, si miran a la derecha, tenemos exones que son los que van a formar parte del aminoácido e intrones en el medio. Para que tengamos la proteína, el ARN maduro, tenemos que cortar todos los intrones. Los exones forman parte del el del ARN mensajero maduro, los intrones no forman parte del ARN mensajero maduro. Y noten que para que este proceso se genere hay un montón de proteínas que vienen a señalizar lo que formaban una estructura que se llamaba espliciosoma, pero que requieren que el intrón esté más o menos bien, porque reconocen secuencias consenso que permiten identificar que este cuadrado blanco es el que se tiene que cortar. Cuando hay alteraciones intrónicas, puede ser que no corte bien, o que me coma todo un intrón, o que me corte un exón de más, o que tengamos mutaciones que se llaman exon skipping. Se saltean un exón porque tengo problemas de intrones, o problemas de dónde ocurrió el corte. Bueno, perdón, ¿va a quedar para siempre? No. Entonces, las mutaciones intrónicas en general no dan problema, pero si ocurren en una secuencia consenso, en donde tengo que ir a buscar el corte del intrón, sí pueden generar un problema. Una mutación missense será aquella mutación en donde me cambia un aminoácido por otro. Puede ser la mutación que me cambia la valine por el glutamato en el melanoma, en el gen de BRAF. O también puede ser la mutación que me cambia la leucina por la arginina en el gen GFR en, en cáncer de pulmón, en adenocarcinoma. La nomenclatura va a ser cuál es el aminoácido que me cambió, cuál era el que tenía que ser y por cuál cambió. A estas mutaciones las llamamos missense. Las mutaciones nonsense, nunca voy a poder borrar aparentemente, las mutaciones nonsense son las que me generan que en un codón se termine la codificación de la proteína. ¿Por qué? Porque en vez de cambiar, en vez de tener el codón tradicional, estoy escribiendo letras como si fuera satánico, se me generó una mutación que me generó un codón stop. El codón stop era el que terminaba la traducción. Entonces, esta proteína se dejó de codificar. Y las mutaciones nonsense, que en general, ahora vamos a ver cómo se leen, pero generan una X, tienen un problema adicional. Las mutaciones nonsense. Ah, ¿cómo me cagaste, borrador? Acá estoy. Era la eterna pelea del docente contra el borrador. Las mutaciones nonsense lo que van a generar son un problema transcripcional más profundo. Cuando ocurre algo que se llama, este era el codón stop tradicional. Y acá lo que vemos es que acá imaginémonos que ocurrió un codón stop prematuro. Premature stop codon. Leía re bien. Acá está el premature stop codon. Cuando ocurrió esto, la maquinaria del ribosoma reconoce que había parte importante del ARN mensajero después. Y esto lo reconoce porque cuando hay splicing, se marca los sitios de corte del splicing. Entonces, al reconocer que había un splicing adelante, significa que habían exones adelante y que había información importante que se perdió. Entonces, lo que hace la maquinaria de traducción es destruir al ARN mensajero. Por lo cual, si yo encuentro en un análisis germinal que una paciente tiene una alteración de BRCA que me la caracterizan como nonsense o sin sentido, mirá qué raro que se escribe, ¿no? Nonsense o sin sentido y que me genera un codón stop prematuro, el BRCA en esa paciente no está. No tiene ningún BRCA que le ande. No lo tiene ni más corto ni nada. Tiene el alelo de BRCA sin proteína. Se destruye.
Eso es lo que me genera una nonsense, una sin sentido. Y por último, bueno, ya renuncio. Y por último, tenemos las mutaciones que se llaman frameshift, que son con corrimiento del marco de lectura. En esta mutación, en este tipo de mutaciones, si esta era mi secuencia normal, se me introduce un aminoácido de más, por ejemplo. Y eso hace que en lugar de leer ATC, que era lo que tenía que leer, lea ATT y que me cambió el patrón de cómo contaba de A3 el ribosoma. Cuando tengo una mutación con corrimiento del marco de lectura o de frameshift, es fija que por estadística voy a tener un problema sin sentido. Me voy a encontrar una mutación con un codón stop prematuro y que probablemente esa proteína no exista. Muy bien, ahora que ya las aprendimos y que nos divertimos entre todos, vamos a practicar, o por ahí voy a practicar yo, y, oh, por Dios, y vamos a ver cómo leemos esto en los informes. Vamos a empezar. En general, voy a poner la P cuando estoy leyendo el aminoácido y voy a poner la C cuando estoy leyendo el codón. Vamos a ver qué significa esto. Esto significa que en el codón 1 me cambió la adenina por una timidina. Vamos a leer qué significa acá. Esto significa que entre el codón 13 y el 15 se me deleteó una GCT. Y esto corresponde a una deleción de tres codones. Eso me va a generar que en la proteína me falte toda una alanina. Acá tenemos impacto en las proteínas distintos. Acá me falta una alanina y lo voy a ver en el informe como que me faltó el aminoácido 5. En cambio, cuando tengo un problema del codón 1 o de los primeros codones, puede ser que la traducción ni siquiera empiece, porque justo todas las traducciones empezaban con un aminoácido que era la metionina. Entonces, si no tengo metionina al principio, la proteína quizás no exista. Por eso acá se pone como P0 signo de pregunta. Hace mucho que no les pregunto cómo están porque no me atrevo, pero esta parte de mutaciones se viene entendiendo y cómo se mencionan, cómo se codifican y leen, porque ahora seguimos un ratito más, pero no nos falta tanto. Sí, más o menos. Gracias, Fernando. ¿Algún otro tipo de mensaje de autoayuda? ¿Se viene entendiendo más o menos? Voy leyendo el chat. Acá estamos dejando todo. ¿Volver a nacer será una opción? Probablemente no. Sí se entiende, dice otra persona. Pero bueno, no importa. Esto es como todo el acercamiento biológico que vamos a hacer. Después lo van a ver de vuelta con todos los tumores y qué tipo de aminoácidos y alteraciones tienen. Y se van a cansar de ver estos informes. O los van a ignorar. Ustedes van a decidir qué quieren hacer con eso. Entonces vamos a leer otro. Y vamos a seguir practicando. Miren esto. Acá dice que el codón 16 y el 17 falta la AG. Y esto me hace que lo que era una serina se transforme en una prolina. Y como me faltan dos, que no es múltiplo de 3, se genera el frame shift. Acá dice frame shift, que es el corrimiento del marco de lectura. Y después, porque se generó el frame shift, hablaba como el orto, como se me generó el frame shift, voy a tener un codón stop a dos posiciones. Por lo cual, lo que voy a concluir de esta proteína es que esta proteína nunca va a nacer. ¿Por qué? Porque tuvo un corrimiento del marco de lectura y se va a degradar. La mayor parte de las mutaciones que son frameshift o que tienen codón stop prematuro no van a tener una proteína funcionante. Acá podemos seguir practicando y emocionarnos todo el día de muchas más mutaciones que nos podemos encontrar. No vamos a practicar solamente en el sentido de no querer generarles demasiado odio, pero después les va a quedar la clase, o si tienen algún tipo de duda de cómo se hace, lo van a poder encontrar. Básicamente es lo que estuvimos viendo. Me paro en una línea y digo que en el codón 1654 cambié una guanina por una adenosina. Eso me generó un cambio de un aminoácido por otro. Y lo puedo ver así, como que en la 1652 se me generó el cambio de codón, esto dividido 3 me da más o menos 551,
va a significar que el aminoácido glicina cambió por asparagina y esta mutación la clasificaron como missense, con cambio de sentido. Es otro aminoácido distinto. Y miren esto por acá. Acá me cambió la 1624, una G por una T. Y la proteína que me pusieron es así, glicina 542X. Entonces yo ya voy a saber que esta es una mutación sin sentido. Nonsense. Esta proteína no va a existir. O puedo seguir y decir, en esta, el codón 2052 perdió una alanina. Y esto generó que 3 antes la lisina cambió por una asparagina, generó un frameshift, un cambio del corrimiento de lectura, y a 38 va a generar un codón stop. Entonces voy a tener un frameshift que va a tener una proteína no funcional porque me generó un codón stop. Bueno, yo hice lo que pude. Eh, Se entiende, igual yo necesito leerlo para hacer mis propios esquemas para estudiar. ¿De dónde leemos? Bueno, o acá podrían usar, después se los pasamos, el manual de asesoramiento genético de Link. Muchos de estos problemas que encontramos son los que van a encontrar cuando lean una secuenciación o cuando lean un análisis de un foundation, un análisis de análisis germinal. El BRCA que encontramos, muchos encontramos que son flameshift, y ahí ya sabemos que en general son variantes patogénicas y no son tanto BUS, por ejemplo. Bueno, solamente quedan 2 clases más conmigo. Esa es la parte buena. Vamos a hablar un poco finalmente de asesoramiento hereditario y nos vamos a ir. En general, cuando pensamos en el fenómeno biológico del cáncer por mutaciones, podrían llegar a existir pocos casos, o el 5% o menos, en donde el cáncer sea explicado por una variante o por una proteína muy protagonista. En este tipo de... era fanático de leer, las asistencias las está tomando el Nico. Una proteína que es muy poco frecuente, pero es muy protagonista, en general por sí sola puede explicar el fenómeno del cáncer. Desde el punto de vista de la genética, cuando pasa esto, cuando hay un cáncer hereditario explicado por una proteína muy protagonista como BRCA que vimos hoy, o P53 que vimos la vez anterior, CDH1 que es la caderina, algo la vimos la vez anterior y PITEN todavía no la vimos, son fenómenos en donde es fija que no se va a explicar el fenómeno oncológico casi por otra proteína. Estas pacientes tienen muy alto riesgo. Son poco frecuentes en la población y decimos que el patrón de herencia se parece al de una enfermedad autosómica dominante. Y lo vemos, que en las familias tenemos cáncer de mama en la madre, en la tía materna, hacemos el árbol genealógico. Estos genes son de alta penetrancia. A veces nos encontramos otros genes que también pueden explicar el cáncer, pero que no son tan frecuentes o que necesitan interactuar con otros genes para poder generar el fenómeno oncológico. ¿Qué significa? Si yo tengo un problema en P53, uno de mis alelos me vino heredado de papá, que en todas mis células no tengo TP53, el otro alelo en teoría es funcionante. Me podría sustituir la P53. Pero perdé cuidado que cuando este P53 se me repare, como el otro se me altere, como el otro P53 no me va a reconocer el error, casi que tengo la otra mutación garantizada en algún momento de la vida. Probablemente esté muy predispuesto a que cuando tenga problema en otro P53 del otro alelo, nadie me lo venga a reparar. A esto se llamaba hipótesis de los 2 golpes. El primer golpe lo recibí en la herencia y el segundo golpe lo recibo en la vida. Pero si me falla el mecanismo que me viene a reparar, probablemente esté casi condicionado a que tenga predisposición a tener cáncer 100%. Eso pasa con genes muy relacionados a la reparación, como P53, en un 100% de los casos. Y con BRCA me puede llegar a estar en el 85%. Como no me repara el otro alelo, la verdad es que estoy muy predispuesto a tener un tumor de que me falte ese sistema de reparación. En cambio, hay otros genes que están no tan expuestos a que por sí solos, monogénicamente, me expliquen un fenómeno de cáncer. Si se alteran varios o si tengo mucha predisposición ambiental, estoy un poco más predispuesto a tener cáncer, pero no con la misma probabilidad o penetrancia que me puede dar un gen que tenga mucha sensibilidad en cómo se va a reparar el sistema. Esto puede ocurrir en PALB2, en ATM, en CHEK2. Son genes que pueden explicar el cáncer hereditario, pero no aumentan tanto la probabilidad como los genes que hablamos.
Por eso la recomendación de mastectomía profiláctica, de sacar los ovarios, de sacar el estómago, va a ser más importante en los genes de alta penetrancia respecto a los genes de penetrancia moderada. Estoy siendo muy efusivo. ¿Se entiende hasta acá, esta parte? Sí, Sí, yo la duda que tengo es, habías dicho cuando explicaste la recombinación homóloga que cuanto más cerca de RAD 51 estaba, más riesgo tenía. Entonces, ¿por qué RAD Más 51? problemas me falla en el sistema de reparación. Es correcto. Es correcto respecto a la sensibilidad de drogas o la sensibilidad de los inhibidores de PARP. Respecto a qué es lo que pasa con BRCA o con este gen en particular, es que BRCA participa en otro problema más, que se llama problema de los ARN loops. Esto es como algo medio que solamente lo charlo porque lo dijo el Fer. Los ARN loops ocurren cuando el ARN se acaba de codificar y en vez de salir el citosol a hacer una proteína y a triunfar, se queda pelotudeando cerca del ADN. Y este ARN loop lo soluciona BRCA, o lo soluciona el sistema de BRCA1 o el sistema de BRCA2. Por lo cual hay otros mecanismos biológicos que son más generales en la reparación de problemas que hay en el endometrio o en la mama que predisponen que para BRCA tengamos más problemas en estos tejidos. No va a condicionar que el sistema de recombinación homóloga sea más sensible o menos sensible o esté más fácil a ser reparado o no, sino que los mecanismos que van a explicar la carcinogénesis no van a ser solamente el problema de recombinación homóloga, sino las otras funciones que cumplen las proteínas. Ok, gracias. ¿Nada de qué? Entonces, habíamos dicho que tenemos variantes que casi que pueden explicar solas que se va a alterar todo el sistema de información para conducir un tumor y otras que necesitan más impacto ambiental, más mutaciones, más estímulos a lo largo de la vida, poca lactancia o mucha obesidad o lo que fuera. Y muchas veces podemos llegarnos a encontrar que hay casos de cáncer que los vemos en toda la familia y que no le encontramos una explicación en ningún gen único o en ningún gen de moderada penetrancia o de alta penetrancia. Este tipo de casos se da por el hecho de que existen alteraciones genéticas que de por sí no son un problema, pero que cada una de ellas me puede aumentar el riesgo un poquitito. A estas alteraciones se las llama polimorfismos o SNPs, y que los SNPs no necesariamente son proteínas que funcionan mal, pero que juntas en general o comparándola población con población, si se me acumulan muchas de estas alteraciones, el riesgo no se me multiplica por 25, por 50, por 85, como una alteración de P53 o una alteración de CHEK2, sino que me aumenta el hecho de compartir muchas de estas alteraciones que solas no valen nada, pero juntas se pueden acumular en las familias. Esto puede predisponer a que en familias en donde hay consanguinidad o en familias en donde hay endogamia o familias en donde hay más predisposición a tener cáncer, no le encuentre una variante genética tradicional o una alteración germinal tradicional y que en general lo llame cáncer familiar y que pueda explicar que en esta familia pueden haber muchos polimorfismos que solos no explican un fenómeno hereditario, pero cuando se juntan me multiplican el riesgo. Yo pertenezco a la ancestría judía askenazí, como mi apellido revela. Y como ustedes sabrán, esta ancestría está relacionada al aumento del riesgo del cáncer de mama, el cáncer de próstata, etc. Más allá de sufrir y de autopalparme o de todo lo que uno pueda llegar a pensar cuando uno tiene una ancestría de riesgo, el fenómeno de cáncer vinculado a ciertas poblaciones está dado por el hecho de que la mayor parte de los alelos de riesgo no los heredamos de los dos padres a la vez. Los tenemos en heterocigosis. Tenemos un alelo wild type y un alelo con una variante patogénica. Es muy poco frecuente tener los dos alelos alterados. Pero en ciertas poblaciones en donde hay matanzas o el mandato cultural es a procreación dentro de la misma cultura, tengo más probabilidad de que estos alelos que tengan variantes patogénicas se me empiecen a acumular entre sí. También hay un fenómeno adicional que se explican de las ancestrías en lugares en donde fueron a vivir cuando no eran originarios. Eso se llama efecto fundador.
puedo llegar a tener una variante patogénica que llega a un país con la ancestría italiana, o con la ancestría judía, o con la ancestría latina, y que sea esta variante patogénica la que tenga más prevalencia en una población con respecto a la población de origen. A este efecto que se llama fundador, explica por qué, por ejemplo, en algunas ancestrías no voy a hacer secuenciación como primer paso, sino que voy a buscar las mutaciones más frecuentes. Una pregunta Últimas dos. Sí, Luis. con respecto a las variables de significado incierto. Si tengo muchas en un genotipo como el que acaba de mostrar, también, o sea, aumentaría el riesgo. Para las variables de significado incierto no tenemos mucho para saber porque no sabemos exactamente cuánto aumenta el riesgo. No son polimorfismos. Los polimorfismos se hacen grandes estudios poblacionales para tratar de ver. Agarro 1000 pacientes con cáncer de mama, 1000 pacientes sin cáncer de mama y busco si hay polimorfismos que se repiten. Y los tengo estudiados. Esos estudios se llaman Asociación Genómica Amplia o Genomic Wide Association, la S no me acuerdo, GWAS. Estudio mucho gente y veo si tengo polimorfismos más repetidos respecto a los otros. En cambio, en una BUS, no sé. Hay veces que por cómo es la proteína y cómo es la mutación, puedo pensar si funcionalmente va a estar alterada o si no. O si tengo más reportes de casos. En base a eso, los genetistas las van a clasificar en BUS más frías o BUS más calientes. Pero el 70% de las BUS se recategorizan como benignas. Lo vamos a ver lo van a ver cuando vengan los genetistas a hablar. Esto es como toda una introducción a toda la parte biológica. Dos Gracias. conceptos últimos que tienen que ver con genética y ahí abro el espacio para preguntas y ya termino la clase. ¿Pueden creer? Bueno, ustedes saben que según el grado de parentesco que tengamos, compartimos genes distintos. Es distinto si tu paciente tiene la madre con cáncer de mama que si tiene la tía con cáncer de mama. Ahí la probabilidad de compartir genes baja del 50 al 25%. Es la que tiene la madre la que tiene más riesgo de compartir más genes que la predispongan con respecto a la que tenga la tía. Y la segunda cosa que quiero mencionar es que hay una forma de pensar cuál va a ser el estudio de las mutaciones germinales. Siempre voy a tratar de estudiar al individuo del árbol que tenga más probabilidad de encontrarle una mutación. ¿Por qué? Por ejemplo, si en este caso esta hija tiene cáncer de mama, e imagínense que, esto no entiendo el árbol genealógico, pero imagínense que este hijo tiene un cáncer, ¿no? El cáncer que sea de estómago. Y acá tenemos a la madre, y es la madre la que me dice, bueno, che, yo quiero analizarme yo. En realidad, la madre y el hijo comparten el 50% de los genes. Por lo cual, si la madre me viene negativa, no sé si el hijo va a ser positivo porque comparte el 50% de los genes, ni tampoco sé si el hermano va a ser positivo, ni si la otra hija va a ser positiva, porque puede ser que la herencia haya sido del padre. A la madre no me conviene estudiarla, me conviene hacer el árbol y decirles, bueno, la persona que voy a tener más probabilidad de encontrar una alteración genética va a ser la que tenga la enfermedad, o que tenga la enfermedad de forma más rara posible. Si estoy comparando cáncer de gástrico y tengo dos individuos en la familia, imagínense abuelo y este nene, y el nene tuvo el cáncer gástrico a los 25 y el abuelo tuvo el cáncer gástrico a los 72, es más probable que el abuelo haya tenido un cáncer gástrico por causa ambiental y que el hijo haya tenido un cáncer gástrico por causa germinal. Por lo cual me conviene estudiar primero al que más probabilidad tenga de encontrar una alteración genética, porque es el que con mejor capacidad me va a explicar la alteración de la familia. Eso va a implicar que voy a tener como resultados, después de analizar a la familia, determinar quién es mi caso índice, quién es el caso que está disponible, el que más probabilidad tengo de encontrarle algún problema. Si encuentro la mutación familiar, si el hijo tenía la mutación, aquel que no tenga la misma mutación en la familia va a ser un verdadero negativo, va a ser alguien que zafó de haber heredado ese gen y el que lo tiene va a ser un positivo. En cambio, si yo no encuentro la mutación que explica el cáncer gástrico en el chico de 25 años, no es que está libre de riesgo. Tuvo un cáncer gástrico bastante poco explicado y que puede tener cierta predisposición.
Y voy a decir que no encontré la mutación familiar, por lo cual voy a decir que el estudio no fue informativo, no me ayudó a definir la causa. Puede tener y puedo recomendarle la vigilancia de alto riesgo igual, porque puedo explicar la causa familiar por lo que vimos antes, por polimorfismos, por otras alteraciones que no por sí solas justifican el cáncer. Y lamentablemente, cuando el estudio es negativo, el riesgo no es determinable y la mayor parte de las consecuencias es que hacemos vigilancia de alto riesgo a todos. Muy bien. Hurra, hemos terminado la segunda clase de biología. ¿Algún problema, duda, queja, carta documento, cosas que quieran decir? Hay casos en que el familiar por lo menos tuvo cáncer de mama. Por ejemplo, la madre fallecida nunca la estudiaron. El riesgo para la hija, si se hace un test genético y le sale BRCA negativo, según lo que usted acaba de explicar, sigue siendo indeterminado porque no se conoce la causa del anterior. Exacto. Es más Y fácil cuando encontramos la causa, Luis, tal cual. Si no, es indeterminada. igual se cita como paciente de alto riesgo, ¿no? Se controla como un paciente de alto riesgo. No, los genetistas te van a decir mejor que yo, pero habitualmente sí. Son pacientes que seguiremos con resonancia y que pensaremos que hay una causa familiar. Esto que hablamos de polimorfismos suena como medio mágico lo que acabo de decir, pero es la explicación que en general se da. Las mutaciones MISEN son las mismas mutaciones puntuales. Puntuales en general sí se las dice como missense, pueden ser sinónimos. La misma. Cambian un aminoácido por otro. Bueno, si no hay más dudas, nos vayamos. ¿Terminamos por hoy? Fede, perdón, Sí. ¿estas diapos quedan en algún lugar subidas? Bueno, yo confío en que Nico las va a subir, pero eso depende de él. Lo podés tratar de bebotear para que lo haga. Sí, 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 yo lo comparto a través de un mail. Gracias. De nada. Bueno, chicos, nos vemos el Claro, viernes que gracias, viene muchas con la gracias. misma emoción que nos caracteriza. Entonces, para estudiar biología y ya falta la mitad. Nos vemos la próxima. Gracias. Nos vemos, Chao, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Chao, gracias, Fede. Gracias, excelente Chao, clase. muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, Fede. Chao a todos.